Hola, mi nombre es Lizzy Estaraz y soy bailarina y coreógrafa cordobesa radicada en Bélgica. Bueno, en realidad siempre fue como mi sueño. He venido de gira, digamos, en Argentina con mis obras, pero después de un momento me pareció que solo venir de gira como si fuera una fecha más no me era suficiente y estuvo siempre ese sueño de poder venir a montar en Argentina, porque de Córdoba me fui directamente al exterior y siempre me quedó como es un sueño pendiente de montar acá con gente de aquí. Mi paso por el Batsheva Ensemble fue cuando era muy joven, a los 21 años, cuando estaba en Israel, y era el momento en que Ohad Naharin empezaba con su Gaga, que no se llamaba Gaga, sino eran sus clases técnicas en realidad. Lo que fue muy interesante es que viene de un vocabulario, por eso se llama Gaga, del niño, del bebé cuando empieza a moverse, ¿no es cierto? Eso de muy articulado y que cada cuerpo lo vive de otra manera. Para mí fue muy novedoso en ese momento. Audicioné esa compañía que es Le Ballet de la B, que dirige Alain Platel, y ahí me quedé, bueno, 20 años. El modo de trabajar de él es un psicopedagogo, que no viene de la danza para nada. Ese para mí fue un gran quiebre, digamos, en mi vida de bailarina, porque la independencia que él da a sus bailarines y las herramientas que le da para volverse creativo. Entonces trabajamos mucho solos en periodos muy largos, como de 6 meses de creación, en donde cada uno tenía que rebuscárselas y hacer, bueno, hagan lo que quieran en algún lugar. Obviamente después se filtra, pero ¿qué hago con esa libertad, digamos, que me es dada? Siempre hay una cosa que yo resguardo de su modo de dirigir, que él siempre le preguntaba, pero ahora entro, o no sé, hago eso, y él decía, no sé. Y eso le da la responsabilidad al bailarín de decidir, bueno, si esto no sabe, entonces yo me lanzo. Y la responsabilidad es muy importante. Es cierto que en mis trabajos son muy personales con las personas que estoy trabajando. La obra habla de ciertas temáticas, pero habla de ese grupo de gente específico. Cuando la compañía me convocó y ya veníamos hablando durante mucho tiempo de poder hacer este trabajo, es un honor para mí poder estar acá. Creo que hace 2 o 3 años que ya venimos hablándolo y siempre, bueno, por problemas de agenda no se dio. He venido a dar workshops aquí y me interesó mucho, bueno, la calidad de los bailarines y lo que podemos lograr juntos. Así que estaba esperando esta oportunidad de que sea posible hacer vernáculos. Aparte, el funcionamiento de esta compañía me parece bastante excepcional a nivel de cómo este grupo se maneja y cómo toman decisiones. Me parece bastante excepcional, digamos, en otros contextos, cómo han logrado esta compañía, y tengo mucho respeto por eso, más allá de, obviamente, la calidad artística, pero también los principios, que sea posible hacer vernáculos. El tema de la identidad es siempre un tema en mis creaciones. Cuál es la definición y cómo buscamos esta identidad, con qué nos identificamos, qué es la afinidad con el otro. También porque soy una extranjera, 30 años en un país, y yo sé que mi identidad es ser esa extranjera, que no lo llevo con pena, lo llevo como un cuestionamiento. Por ejemplo, mi última obra se llama The Jewish Connection Project. También hay una obra que se llama Pachagonia, que habla de una Patagonia inventada. Digamos que siempre un tema que vuelve, esa cuestión de la identidad. Acá en Vernáculos me interesaba ver cómo esta identidad en realidad está formada por partes de cosas que estamos robando a otros, que la identidad en realidad no existe como tal, sino es un collage de partes de cosas que hemos visto en televisión, que nos apropiamos de cosas, como es nuestra única manera de definirnos en realidad como seres humanos. Y esa idea del folclore, y que me encanta el folclore argentino, es tal vez una base de lo que puede llegar a ser esa identidad, porque tiene algo rítmico y algo muy vivido. Entonces, bueno, para mí vernáculo es crear una nueva identidad con partes de cosas de otros, pero un lenguaje físico original me gustaría que esté presente. Y es algo muy energético también, muy de actitud. Lo que me gusta es que el público sienta, ¿sí?, emociones, que esas imágenes les digan cosas que pueda asociar libremente también. Como crítica también pasan muchas cosas al mismo tiempo,
y el hilo narrativo viene de una cierta abstracción, pero en realidad la energía va a estar muy presente, los individuos en un grupo están muy presentes, como distinguir a cada uno, pero es más que nada un viaje emocional a estos humanos vernáculos. Hola, mi nombre es Gabriel Twochnik, yo soy compositor de música. La directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Margarita Fernández, me pidió que les contara un poco sobre la composición de la música para la obra de Licia Estarás, Vernáculos. Con Licia ya habíamos trabajado para una obra anterior acá en Buenos Aires, y un poco conocía yo su manera de trabajar y ella la mía. Conocíamos las neurosis recíprocas. Así que empezamos a comunicarnos sobre el tema vía telefónica, vía Skype, vía lo que sea, para ver de qué venía esta vez la obra que tenía en mente. Y ella siempre es muy abierta y muy imprecisa hasta que va formando sus ideas, y yo realmente necesito plasmar esas ideas en sonidos para que se avance, para que se concrete, y se pueda venir a ensayar y ella pueda construir con la forma de la obra. Yo hago preguntas, ella me cuenta un poco sobre sus ideas, y una palabra que surgió fue la de folclores. Entonces, ya que iba a ser en Argentina, lo mejor para mí era usar folclores de Argentina, y uno de los que más me tiró por el ritmo es el malambo. Usamos algunos motivos ayornados de alguna manera con sonidos completamente nuevos, de electrónicos o sampleos con mucha potencia. Yo elegí la potencia y ella también, ¿no? Las decisiones son mutuas, fueron siempre mutuas. Margarita también tenía sus ideas que compartía sobre lo que estamos realizando, y eso ayudaba. El staff era muy útil, muy simpático con respecto a lo que había que construir, igual que el escenógrafo Pirca, Marul. Así y había en este caso un contrabajista, Ariel Eberstein, que tocaba obras de Chelsea, Giacinto Chelsea, un compositor italiano del siglo XX, y él estaba en vivo. Toda esa cantidad de música, más lo que usamos mucho y que a Lizzie le gusta, es lo que se llama la atmósfera sonora, o lo que se llama soundscape, que son como una especie de fondo de... Acá lo están escuchando de fondo. Son cuadros musicales, sonoros, no musicales, que están abajo solos, o están abajo interactuando con la música más concreta, tanto sea tonal, porque se usa, inclusive yo he usado música que no era disonante o extraña, sino muchas veces la música ha sido básicamente realizada por computadoras, pero a veces te diría que había coros muy tonales, o pianos, u otras músicas que no eran lo que se acostumbra en música contemporánea. Porque yo creo que lo más importante es que le sea útil a la coreógrafa relatar de alguna manera lo que tiene en mente. Obviamente la compañía era increíble, eran muy dúctiles y muy profesionales, y daba un placer verlos concretar la música y los ritmos
en movimiento. Así que luego de un arduo trabajo, luchas y enojos y alegrías, se logró una obra que tuvo bastante éxito, se tiró muchas funciones y yo estoy contento, trabajamos bien, conocí buena gente, así que les agradezco mucho a estar presentes y un beso. Hola, mi nombre es Ariel Eberstein, soy contrabajista. Participé o fui responsable de la música en vivo de la obra Vernáculos, creación de la coreógrafa argentina Alicia Estarás. En Vernáculos, Lisi me trajo la propuesta de hacer la música en vivo con un contrabajo solo, y cuando ella me planteó su idea de pensar esta obra desde la creación de un lenguaje, de un folclore, directamente se me ocurrió la idea de trabajar con la música de Giacinto Chelsea. Giacinto Chelsea es un compositor muy interesante que en un momento de su vida él tiene una crisis nerviosa y pierde toda capacidad del lenguaje musical, se olvida de alguna manera de cómo hacer música, se interna en un neuropsiquiátrico en los Alpes, creo, y a partir de ahí él empieza a buscar la manera de reconstruir todas sus estructuras a partir de una nota. Y empieza a crear universos a través de una nota. Y eso básicamente me pareció que era una música muy interesante para unir con este concepto de la creación de un folclore, de un lenguaje, de una identidad. Él parte de una nota y a partir de ahí él crea universos. Y bueno, las obras que elegimos para acompañar Vernáculo fueron Cécile Nui y McNongan. Y a partir de ahí también, bueno, surgió en el trabajo junto con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, surgieron también improvisaciones basadas en estas obras, también en conjunto con el trabajo de Gabriel Chaunik en electrónica. Yo soy Kirka Marul, soy escenógrafo y en esta oportunidad participé en el diseño y parte de la realización de la escenografía de la obra Vernáculo de Alicia Estarás. Generalmente nuestra labor consiste, así como el dramaturgo, todas esas imágenes que tiene en la cabeza las tiene que transformar en palabras. Nosotros a esas palabras tenemos que volver las imágenes. Y en el caso de la danza, las palabras son los cuerpos. Y en las obras de Lisi, estos cuerpos son totalmente escenográficos. Entonces cuando trabajo con ella es importante no inundar la escena de elementos escenográficos porque ya sería mucho ruido en escena. Los primeros encuentros que tuvimos con Lisi, ella me mostró la música, me contó que iba a estar Ariel, el músico, en escena, me mostró un poco de lo que iba a ser la música que estaba componiendo Gabriel. Y bueno, surgió esta idea de realizar una pileta para que nos lleve un poco a esto de un útero, metafóricamente, este útero donde todo nace, donde las cosas suceden, ese lugar que uno abandona, pero que quizás vuelve para también terminar, o con la mente, o ya físicamente, siempre intenta volver a este lugar, que esto nos llevaba a esta idea de vernáculo, ¿no? Este lugar físico. Esta pileta la realizamos con materiales, la realizamos con el equipo técnico de la compañía y Luciano Di Natale, con materiales reciclables. Decidimos usar nylon, botellas de plástico, bidones. Esta pileta teníamos que llenarla con tierra, con algo también que nos dé esta idea de lugar de uno, ¿no? De casa. La tierra obviamente en cantidad es un elemento muy pesado, así que comenzamos a investigar
diferentes materiales y llegamos al musgo, que el musgo es un poco esta tierra y es un material muy liviano. Entonces la llenamos con musgo, a esta pileta la acompañamos con otros elementos que con los bidones realizamos una cierta cantidad de macetas que también las llenamos con este musgo y les colocamos unos plantines. Todos estos elementos tienen que comenzar a hablar y es ahí donde la escenografía, cómo hace para conversar con el espectador y a través del intérprete. Y las obras de Lisi, lo interesante es que los intérpretes manipulan y están constantemente en contacto con los elementos escenográficos. Entonces hacen que la escenografía hable, así como los cuerpos en sus obras son totalmente escenográficos. Al estar en contacto con la escenografía, hacen que la escenografía también se vuelva un actor más. Y eso me parece que es muy valioso. En esta pileta decidimos que esté el músico Ariel, también para esta idea de que la música surgiera de este útero, de esta casa, de este lugar de contención. Todos estos elementos los realizamos, como les decía, con el equipo técnico de la compañía y con Luciano Di Natale, y me parece que fue un proceso que a mí me interesó mucho, fue un proceso saludable, en el que también yo aprendo muchísimo, porque lo interesante de las obras de Lisi es que ella al espacio les da un lugar muy importante, con esto que le decías de que hace que los intérpretes interactúen mucho con la escenografía, y al darles este lugar importante al espacio, ella hace que el espacio mismo también se convierta en dramaturgia y sea parte de la dramaturgia de la obra. Y eso me parece que para un escenógrafo es muy importante y es algo valiosísimo.